por la invitación, como siempre, para desarrollar estas actividades que tienen un solo objetivo: crear liderazgo y cultura en seguridad de procesos en la industria que maneja productos químicos altamente peligrosos. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para la industria de los procesos, que es la gestión de la seguridad de procesos. Para este día tenemos dos muy buenos expositores. Un expositor de nacionalidad venezolana, el ingeniero Jesús Ceballos, es un ingeniero químico con maestría y con un doctorado en seguridad de procesos. También tenemos al ingeniero Rubén Pachón, es un ingeniero mecánico con una maestría y especialización, todo lo que es en la industria del petróleo y gas. Y el ingeniero Naín Aguado, que ustedes ya lo conocen. Entonces vamos a dar inicio al programa. Tenemos 2 horas bastante intensas donde vamos a tratar de explicar cómo nosotros, primero que todo, qué es seguridad de procesos, la historia de por qué la industria de procesos tuvo que ir desarrollando y crecer, y a través de sus lecciones aprendí a desarrollar un sistema de gestión para evitar que se presenten los accidentes mayores. No quitando más tiempo, vamos a dar inicio con la presentación. El primero expositor va a ser Jesús Ceballos, luego va a exponer el ingeniero Rubén Pachón, a través de la metodología que en este día vamos a desarrollar. Es un conversatorio con base a la experticia que tenemos los tres especialistas en seguridad de procesos. Muy buenas noches Jesús, muy buenas noches Rubén. Si quieren dar una pequeña presentación de ustedes, de su experticia, con mucho gusto será bienvenida. Jesús, Rubén. Bueno, buenas noches a todos los presentes, gracias por la invitación. Bueno, es un placer para mí estar en estas actividades, ya que de alguna manera nosotros compartimos experiencias y aprendemos, igual que el proceso, la seguridad de los procesos, de las lecciones aprendidas personalmente. Bueno, yo soy ingeniero químico, tengo como 18 años de experiencia en la industria petroquímica y petrolera de Venezuela. Trabajé en PDVSA y después pasé a la filial, que es Petroquímica de Venezuela. Tuve cierta experiencia en Colombia porque estuve un tiempo en Monómeros Colombo Venezolano cuando fue adquirido por la Petroquímica, y de ahí data pues parte de mi experiencia ya como gerente de plantas químicas como producción de ácido fosfórico o ácido sulfúrico, y al final de mi estancia en la petroquímica estuve en la Gerencia Corporativa de Investigación y Desarrollo, que me ha ayudado pues a tener cierto bagaje a lo largo del tiempo en la industria química. Bueno, buenas tardes. En primera instancia, pues agradezco al ingeniero Naín Aguado, que es una persona muy inquieta de años, a quien conozco y tiene bastante experiencia en el sector de petróleo y gas. Él me hizo la invitación. Yo manejo el tema de la ingeniería de petróleo y de gas con una especialización de la Universidad Industrial de Santander en ingeniería de gas. Tengo una maestría en petróleo y gas, donde la tesis de grado precisamente fue en seguridad de proceso, donde se está promoviendo precisamente el estándar para Colombia. He estado por más de 30 años acá en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, y estuve un buen tiempo en el Medio Oriente, digamos, manejando ya unos volúmenes mayores de 500.000, 1.000.000 de barriles en campos específicos en Basora, Irak, el campo Zubair. Entonces, pues la idea de esto es propiamente, se la reconozco a Naín Aguado, y sí, realmente en el país está muy poco implementado el tema de seguridad de proceso. Básicamente esa es mi presentación y agradecimiento. Bueno, vamos a comenzar, como lo que vamos a hacer con una exposición, ¿verdad? Nos vamos a guiar por unas diapositivas que yo elaboré para iniciar este conversatorio. Déjenme que ahora no me... Sí, yo creo que básicamente lo que hemos hablado con Jesús y con Naín, la idea es ir
ustedes tienen la presentación y vamos profundizando, ¿no? Y además que sea como interactivo con la audiencia en el sentido que hagan preguntas y se van resolviendo de una vez. Y pues esa es Lo la... que no tengo es... Ajá. Entonces, sí, vamos, bueno, vamos a hablar un poco de la gestión de la seguridad de los procesos, Process Safety Management. De alguna manera vamos a introducir a la audiencia y como explicaron mis compañeros anteriores, estamos al debe, como dicen aquí en Chile, al debe, con la parte de Sudamérica en referencia a la seguridad de los procesos. Y es una iniciativa interesante, pues, comenzar a fomentar esto a mayor amplitud, ya que tenemos instalaciones en Sudamérica grandes en diferentes países y hay muchos países petroleros con grandes capacidades. Aquí vamos a hablar algo de seguridad de los procesos. Le puse algo muy sencillo, pues la seguridad de los procesos es el conjunto de sistemas de gestión necesarios para evitar accidentes catastróficos causados por el uso de almacenamiento, el transporte o la utilización de materiales peligrosos y entre otras palabras, para mantenerlos controlados. Quise poner esas palabras porque nosotros debemos controlar, ¿verdad? Mantener controlado de alguna manera los accidentes en nuestras instalaciones. A pesar de parecer simple, es una tarea que requiere mucha responsabilidad. Si los materiales peligrosos se liberan involuntariamente de un contenedor primario, automáticamente se convierte en un riesgo significativo para la sociedad, el medio ambiente y para nosotros. En última instancia, podría significar la pérdida de la integridad de los activos. Y cuando hablamos de esto es algo muy importante porque estaba comentando con allí que nosotros antiguamente hemos visto la seguridad y vemos seguridad, higiene y ambiente y tenemos la seguridad del proceso y no involucramos el ambiente. A veces controlamos nuestras plantas y decimos que estamos cero accidentes, de que estamos llevando y se nos están descontrolando las emisiones. Y de alguna manera, pues ahí falla la seguridad de los procesos, porque estamos afectando a un tercero, que es el ambiente. O sea, ya vamos contaminando y eso es parte de la seguridad de los procesos en este mundo global en el que estamos y que actualmente pues el ambiente está jugando un papel muy, muy importante para el resto del mundo, sobre todo ahorita con la creación de plantas de hidrógeno verde y de alguna manera estamos buscando ser más amigables con el ambiente. Entonces, ¿qué quiere compartir allí, mi compañero, sobre esta primera área? Pues sí, básicamente yo quería comentar es que precisamente a raíz de grandes accidentes que hubo por desconocimiento de la seguridad de proceso, específicamente Bhopal, una refinería en Houston, específicamente en la ciudad de Seveso, una población de Italia, donde simplemente hubo una cantidad de emisiones al medio ambiente en Bhopal, no recuerdo el año 83, por ahí más o menos, eso es en la India, y resulta que la sola emisión al aire de ese oxiganato que produjo que a la población vecina de Bhopal, esa misma noche murieron 2.000 personas. Antes no se había hablado nunca de lo que es la definición de accidente mayor, y eso ya es un accidente mayor. Entonces, antes siempre se ha hablado de HSE, Health Security Environment, pero nunca se había hablado. Y después hubo más accidentes en Italia, por ejemplo, el Piper Alpha ya en el Mar del Norte, recientemente, ahorita, pues lo que pasó ahí en el Golfo de México. Entonces, son temas de seguridad de proceso. Entonces, por eso fue que el mundo cambió desde ese tiempo y empezó a hablar de la seguridad de proceso ya como accidente mayor, no como accidentes menores, que ahí es donde hay una divisoria de confusión entre lo que es un accidente de la planta con respecto a que estamos afectando lo que decía el ingeniero Jesús, el medio ambiente, poblaciones. Entonces tenemos que ser muy seguros en este tema de la seguridad de proceso. Básicamente eso sería como una profundización. Y lo más importante allí que podemos englobar, porque hay muchos accidentes, pero yo digo que el accidente más tenebroso y lo más
impactó al mundo fue Chernobyl. Y si nosotros analizamos bajo la seguridad de los procesos, fue por falla en la seguridad de los procesos, fue por no una implementación adecuada de los procesos de seguridad. Entonces, miren lo que causó. Estuvo a punto de causar algo más catastrófico si hubiese explotado el segundo reactor. Entonces, eso es lo que nos ayuda la seguridad de los procesos, a controlar, a mantener controlado, vamos a decirlo así, el peligro y el riesgo. Y además, vamos a... sí, perdona que te corté. Y además de que hay una creencia en la industria, sobre todo en la industria de los procesos, de creer que la salud ocupacional es seguridad de proceso. Vemos el caso de la refinería de Texas en Estados Unidos. El accidente que se generó en esa refinería fue por eso. Llevar una serie de indicadores basados en la salud ocupacional, diciendo que llevamos 5 años sin ningún accidente, sin ningún incidente, sin ninguna muerte, y desafortunadamente esos controles nunca advirtieron la realidad de cómo estaba la integridad de la instalación. Desafortunadamente, el proceso y la integridad le pasó cuenta de cobro a la refinería, y desafortunadamente, cuando la integridad le cobra a la industria su mal gestión, es un accidente mayor, y se tomó pues le costó la pérdida de esa refinería. Muchas de las industrias siempre nos preguntamos, muchos líderes o a través de la escuela de liderazgo de seguridad de procesos, siempre recomiendan ellos que le hagamos a la audiencia, a los líderes, cuando hacemos este tipo de charlas, ¿qué entienden ustedes por seguridad de proceso? ¿Qué están haciendo por seguridad de proceso? ¿Cómo hacen ustedes para que sus líderes, la parte estratégica y táctica de la organización, que están haciendo para mejorar esa integridad? ¿Qué sistemas han implementado para gestionar la gestión del cambio? ¿Cómo ustedes están manejando el reporte de incidentes? ¿Cómo están llevando el análisis de causa raíz de los cuasi accidentes? ¿Qué reporte tienen a través del proceso de gestión del cambio del último sistema que cambiaron, y cuál fue el plan de acción? La gran respuesta es que toda esta información no se tiene, y desafortunadamente nos venimos a dar cuenta es cuando se ha presentado un accidente mayor. Solamente la semana pasada en Corea, en Indonesia, se presentaron 3 accidentes de seguridad de proceso, y estamos hablando de industria petroquímica, de una industria de fertilizantes y de una planta, de una industria papelera. Entonces, miremos que nosotros siempre creemos que eso nunca nos puede pasar a nosotros, y el mundo está constantemente viviendo estos accidentes. ¿Y por qué se volvió tan frecuente ver uno en las redes que presentaron accidentes de procesos? ¿Por qué? Venimos de una pandemia, se paró la industria, se paró el proceso, y nunca vimos cómo nosotros conservamos instalación, y cuando se paró esa instalación, desafortunadamente la integridad empezó a pasarle cuenta de cobro a las instalaciones. Por eso es que en estos últimos 2 años se han presentado accidentes en seguridad de proceso. Eso es lo que yo quería aportar con respecto, y por qué es importante ir pensando ya en implementar un sistema de seguridad de procesos. Yo quería resumir o concluir algo de la seguridad del proceso, que es como que si estuviéramos en la jungla y está un león, un leopardo. La seguridad personal solamente se enfoca en ese leopardo. Si no me vaya como. Mientras que la seguridad del proceso visualiza toda la jungla, visualiza alrededor. Entonces, es importante visualizar de manera macro la seguridad de los procesos, todo el entorno que rodea nuestras instalaciones, tanto social, personal, instalaciones y ambiente. Vamos a ver esta segunda. Déjame cerrar aquí, ya va. Vamos a proseguir, ¿verdad? Entonces, yo coloqué aquí 3 factores claves para ir en reducir los errores humanos a través de la prevención, formación y otras herramientas que nos ayuden a trabajar mejor y más seguro.
Un segundo paso, operar dentro de los límites que el diseño y la tecnología nos permite para saber qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, garantizando que las barreras de seguridad que implantamos estén siempre disponibles y sean factibles. Si leemos el segundo punto, operar dentro de los límites que el diseño y la tecnología nos permiten para saber qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Si nosotros resumimos siempre, lo tengo presente, el caso de Chernobyl fue por una prueba que hicieron, rebasaron los límites del diseño, rebasaron los límites operacionales, y eso fue lo que causó que ese reactor explotara. ¿Ves? Entonces, ¿qué afecto yo con estas tres condiciones? Tengo que tenerlas bien claras en mi organización. Tengo que utilizar esos factores clave. Y eso nos va a permitir, ¿verdad?, reducir o mantener controlados nuestros peligros. Porque reducir los errores humanos a través de la prevención y formación. Ahí palabras clave. Formación. Porque nuestros operarios, cuando yo he ido a instalaciones en donde tenemos los operarios, ustedes les preguntan por el manual de operación y muchas veces operan a su manera. Hoy veo la temperatura, la tengo en 110 y ahí funciona y me mantengo, pero el manual dice otra cosa. Entonces, la prevención y la formación es muy importante. Mis compañeros aquí quieren opinar. A ver, sobre esos dos puntos, esos tres puntos que tú dices ahí, que están bien explícitos. Entonces, el punto número uno precisamente es el training, el entrenamiento, el cuerpo de conocimiento que debe tener toda la organización, desde el celador de la compañía hasta los gerentes, son de los primeros elementos. No sé si nadie vas a mostrar después un CCP más adelante. Entonces, son los primeros elementos de la seguridad de proceso, en el caso de CCPS o de OSHAs, de que haya un compromiso completamente de la gerencia en divulgar hacia abajo en la escala, y hasta el celador debe estar enterado de la seguridad de proceso, de cuál es la filosofía de la compañía, de la organización, para que todos estén pues enterados de qué es lo que produce la empresa, cómo lo hace. Entonces, voy a poner un ejemplo muy fácil, pero muy claro. Resulta, porque esto funciona mucho con ejemplos, resulta que en el Citygate de Lurín, eso queda 1 hora más o menos de ahí, de Lima, al sur de Lima. Y eso fue hace, no sé, estamos hablando para como el 2012, 2011, que se estaba construyendo. Eran como 600 millones de pies cúbicos diarios que van para Lima y el Callao. Una tubería como de unos 30 pulgadas, 36 pulgadas, no recuerdo. Pero el punto es que se hizo una inertización para hacer la prueba de la tubería antes de entrar en operación con el gas natural que venía de Camisea. ¿Qué pasó allí? Pues había unas cajas de válvulas, imagínense, para una tubería de 30, 36 pulgadas, las cajas de válvulas son subterráneas y son unos monstruos de cajas. Entonces se hizo la inertización, la presión no subía, entonces mandaron al ingeniero, al inspector y mandaron al conductor. ¿Qué sucede? Que en una de esas cajas entró el inspector a mirar, el ingeniero lo mandó a mirar y no salió. Segundo, entró el ingeniero, que qué había pasado, tampoco salió. El conductor, sin mucho estudio, mucha educación, pues simplemente no se metió allá y llamó que qué era lo que había pasado, que no salían, y llamó pues a los supervisores. ¿Y qué sucedió? Pues que simplemente cuando bajaron había una fuga de nitrógeno. El nitrógeno te mata en 1 minuto, 1 minuto y medio máximo, ya estás muerto. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente estas dos personas, primero hay una cantidad de errores, no hubo una detección de gases con unos equipos que estuvieran registrados, que estuvieran calibrados para entrar o no entrar. ¿Sí ves? En cambio, fíjense en ustedes, el nitrógeno, cuando está al aire libre, no pasa nada. Pero si está encerrado puro nitrógeno en un espacio confinado, vas a tener problemas porque te mueres. No es más. Entonces, ¿qué pasó allí? No hay entrenamiento. Entonces, si desde el celador hasta el gerente sabemos que, por ejemplo, trabajamos con GLP, pues ya sabemos que el GLP es explosivo, es más explosivo que la gasolina, entonces
todo el mundo está enterado. Eso es la seguridad de proceso en los primeros elementos. Lo que decía el ingeniero es operar dentro de límites. Yo no puedo pensar que un compresor, que siempre un compresor, una bomba, siempre me están hablando de simplemente de que son más o menos 20 años, digamos, la vida útil, y encuentran unos compresores de 40 años, donde te están poniendo simplemente una milésima de desgaste en elementos metálicos por año. Pues son 20 años, son 2 centímetros casi. Entonces, claro, eso empieza a desajustarse y ahí los encuentra uno. Entonces, ¿hasta dónde está el límite? O hasta dónde está el límite en variables como presión, temperatura, para cualquier, digamos, empresa que maneje químicos, petróleo, gas, lo que sea. ¿Sí ves? Ahí está la segunda, dentro de esos límites. Si ahí me dicen trabaje a 100 libras, pues hay un tema de una válvula PSB que me va a permitir hasta el 12, 14% que me dice el API 521. Entonces voy a trabajar, si yo voy a trabajar a mayor, pues simplemente la válvula me salva, pero si no la tengo, entonces reviento la vasija. Y lo otro es garantizar esas barreras, o sea, ¿cómo empiezo yo a garantizar barreras a nivel de HSE, a nivel de SIL, ¿sí? Que son capas de seguridad de los equipos? Más o menos eso sería como un resumen de lo que yo estoy viendo allí, de esos 3 puntos que expuso el ingeniero Jesús, así como para profundizar. Claro, mire, y es tan importante, por ejemplo, en las operaciones. Sabemos que el diseño tiene unos límites y nos dice unas variables de control, pero a medida que las instalaciones van pasando su vida útil, entonces si yo no hago un revamp y las modernizo, ellas van perdiendo eficacia. Entonces, mis límites disminuyen, no aumentan, no busco aumentar para producir más, sino a disminuir los límites. Entonces, es importante tener el control de las variables críticas de una instalación. O sea, si nosotros como operarios, como los ingenieros a cargo del proceso, no tenemos la conciencia plena de que cuáles son mis variables de control crítica, pues yo pongo en riesgo mi operación. Entonces, ahí es donde se sale de las manos del incidente y tengo un riesgo operacional mayor. Por ejemplo, usted está en una planta de ácido sulfúrico y ustedes saben que el ácido sulfúrico donde cae perfora, y el ácido sulfúrico a bajas concentraciones es totalmente corrosivo, se come vamos a decirlo así, literalmente el acero. Entonces, si yo movilizo mis temperaturas o las varío bruscamente, yo puedo estar diluyendo mi ácido. Y en mis torres de absorción lo que estoy es bajando la concentración y lo que me causa son perforaciones. Y siempre hay muchas perforaciones en ese tipo de instalaciones, hay fugas de ácido. Y yo no sé, Nain, si amplías un poco, Nain, que tú eres bien especialista en la parte de integridad mecánica y tienes tus maestrías en mantenimiento, y cómo eso que mencionó Jesús de la integridad mecánica con el proceso, la integridad mecánica es básica y es tal vez el segundo pilar de la seguridad del proceso. ¿Sigue? Bueno, que es muy interesante estar al pendiente, porque, mire, tanto la integridad mecánica, pero la integridad mecánica va a fallar si yo, dígame. Regálame un minutico, es que tenía el micrófono apagado. Lo que dice Rubén es cierto. ¿Qué pasa? Dentro de los pilares de la gestión de seguridad de procesos hay un pilar 1 que se llama el liderazgo o la cultura el conocimiento de la gestión de la seguridad de procesos, que es el pilar 1 que toca, que habla sobre el factor humano y habla sobre cultura, sobre liderazgo, cómo es la participación de las terceras partes. Un segundo pilar que es conociendo el riesgo, y ahí donde nosotros tenemos una de las grandes falencias, carencias que tiene la industria de procesos. No tenemos la industria, nosotros nos ha tocado hacer muchas auditorías y hemos logrado identificar que dentro del proceso de identificación de riesgo, la industria no lo tiene. El último HACCP o la última metodología que ellos emplearon para el desarrollo de identificar los peligros y los riesgos de la instalación no lo tenían. A nosotros nos tocó que hacer una auditoría cuando preguntamos el estudio HACCP de un campo petrolero, y ellos lo primero que el director de facilidades, lo primero que nos contestó a nosotros, ¿qué es un HACCP? Y ahí parte el gran problema. Si el director o el gerente de facilidades de la instalación nos está preguntando qué es un HACCP, téngalo por seguro
que de seguridad de procesos no lo están haciendo. Y a Rubén le tocó esa experiencia y no lo conocían. Y luego le preguntamos, ¿cuándo fue el último inspección de RBI que le hicieron a la instalación? Apenas me vengo a enterar que existe una norma API en RBI. Entonces tenemos ese gran inconveniente. Y aparte, si la industria no tiene un análisis de peligro y riesgo, no utilizaba la API 579, 580 y 581, que son los estándares para implementar para equipos estáticos inspecciones basadas de riesgo, ¿cómo ellos más adelante van a aplicar la API 584, la API RP 584, que tiene que ver con ventanas integrales de operación, estos límites, los límites más bajos y los límites superiores para controlar esa operación? Como lo decía Jesús, vamos transcurriendo en el tiempo, esa instalación va cogiendo años, se va volviendo más añeja. ¿Qué va a pasar con esa integridad? No, y cambian al gerente de la operación y él decide mejorar la producción, aumentemos presión. ¿Qué le puede pasar a la integridad de esa tubería cuando ya llevamos más de 10 años sin haber hecho ni un solo estudio de corrosión a esa línea? Ese es el gran problema que hay. ¿Y qué nos dice la integridad? Mejoremos la calidad, mejoremos nuestro proceso, creando planes de mantenimiento, planes de TPM para mejorar la integridad de esa instalación. Y eso nos pasó en una instalación en Latinoamérica. Y más adelante nos tocó que ver que esa instalación, una de esas unidades de negocio, entró en una explosión, desafortunadamente. Rubén. Claro, porque es importante el punto que tú hablas, porque si aquí nos centramos un poco en los límites del diseño, mira, cambiamos la organización, cambiaron el mando y ahora vamos a poner nuestra planta a como fue diseñada, a los límites de diseño. Pues no lo vamos a lograr si no tenemos implementado un proceso de seguridad adecuado y un proceso de mantenimiento preventivo, correctivo para esta instalación. Yo estuve haciendo una pequeña auditoría en una planta en Colombia, se llama Stepan, está en Manizales. Cuando solicité los documentos que me los enviaran desde allá aquí a la oficina, pues nada más con yo revisar el manual de operación y los manuales de manejo al cambio tenían fechas del 15 de julio del 2022. O sea, lo hicieron corriendo porque iban a hacer una auditoría. O sea, no tenemos, a veces no tenemos conciencia de lo que estamos proponiendo, pues. Entonces, ¿eso dónde enfoca? En la formación de mi personal. Si no conocemos ese tigre que esté herido. No, sobre todo hay otro tema complementando lo que está diciendo Nadine, es que desafortunadamente, claro, la gerencia, y pues creo que los asistentes hemos sido gerentes, y la gerencia siempre ve como que esos son costos adicional, ir a hacer, por ejemplo, un predictivo en mantenimiento. Lo que decían ahí, vamos perdiendo espesor, o sea, no hacemos unos NDTs, espesor contra la presión, que es básicamente la ecuación que se maneja. Y resulta que cuando viene la falla o la explosión, lo que nos ahorramos en dinero en 2, 3, 5, 10 años, lo estamos perdiendo ahí en 15 minutos, 20 minutos, cuando viene la explosión o cuando viene la falla. Entonces, ahí estamos perdiendo todo ese dinero que supuestamente estamos ahorrando y estamos perdiendo muchísimo más dinero. Entonces, como para ser exagerados, cuando pasó lo que pasó allá en Bhopal o en otros casos que ha sucedido, simplemente hubo ahorros. Cuando pasó lo de allí, lo del pozo del Golfo de México, de la BP, ahí hubo ahorros en la cementación. Y al otro día, yo estaba en un campamento en Irak, cuando pasó eso del Golfo de México. Y al otro día, dramáticamente, las acciones de BP se fueron al piso por un ahorro de una sencilla cementación y también de un mantenimiento de unas válvulas. Así de sencillo. Y eso es lo que hay que mirar. Claro, más adelante lo vamos a tocar, pero mira, eso está en nuestra cultura organizacional. Es indispensable que nosotros cambiemos la visión. Y por mi experiencia, yo, bueno, en su momento, PDVSA y
petroquímica de Venezuela estaban en altos estándares internacionales. Pero, por ejemplo, yo estaba a cargo de una planta de 1.300 toneladas día de ácido sulfúrico. Y mira, paramos la planta, vamos a hacer revisión prearranque, que se le llama en la petroquímica, una revisión prearranque exhaustiva tiene la industria petrolera venezolana. Pues, saludo a la bandera, firmemos porque tenemos 2 días de atraso. Grandes instalaciones. Entonces, es la cultura suramericana, es la cultura nuestra que a veces no nos dice que debemos tener un paso a paso para lograr una cosa. No, y cultura, a ver, te digo, Jesús, no solo eso, sino cultura mundial, porque un ejemplo bien fácil, o sea, cuando hablamos de seguridad procesal, hay un listado de sustancias que fueron seleccionadas que me pueden producir accidente mayor. Pues resulta que estamos hablando como en los años 90, cuando se empezó con CCPS, con OCHAS, con Seveso, que Seveso son 37 directivas en Europa. Seveso maneja Europa. Seveso es el estándar de Europa. Seveso 1, Seveso 2 y ya vamos en Seveso 3. Resulta que, mire cuándo se gestó Seveso, eso fue como en los años 90. Y en 2000 hubo un accidente en Toulouse, Francia, con nitrato de amonio. Y eso era lo que hablábamos previo esta mañana con Jesús y con Nain. Resulta que el nitrato de amonio es con lo que empresas, por ejemplo, como Yara, que manejan fertilizantes, de hecho algunos grupos subversivos lo utilizan para explosiones allá en el Medio Oriente, en Colombia también. Y resulta, eso fue, o sea, en 2001 esa explosión, que fueron como 20 toneladas en Toulouse, enseguida esa sustancia no estaba metida en la lista de Seveso, del estándar, la metieron en la lista de Seveso, del estándar en 2001. Y arrancó Seveso 3. Y después tenemos el absurdo, que eso se llama ser absurdo, que en 2020 la misma sustancia de nitrato de amonio, 2.750 toneladas, se llevaron casi todo el puerto de Beirut. ¿Sí ves? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso es a nivel mundial. ¿Qué pasó ahí? Esa es la inquietud. De cultura, ¿sí? Entonces, mira, aquí es importancia de la seguridad de los procesos. Mira, yo coloqué algo muy concreto, pues. A diferencia de los incidentes de seguridad industrial, los incidentes de seguridad de los procesos tienen el potencial, ya lo hemos venido hablando, de producir eventos catastróficos de muy alto impacto en las personas y en el medio ambiente. Un incidente mayor de seguridad de los procesos puede causar graves consecuencias a la compañía, tales como pérdidas total del activo, impacto significativo en la vida de los trabajadores, pérdidas financieras, entre otras. O sea, estamos hablando como uno dice, de palabras mayores cuando es un incidente catastrófico, porque hay incidentes que marcan a nuestros trabajadores, pues lo afectan en su vida familiar, en su vida cotidiana. Hay un ejemplo que yo les puedo dar que sucedió en Estados Unidos. Un señor, una empresa petrolera, pues era especialista, pero tenía siempre la manía de recortarse las mangas de la camisa de fuego. Y hubo una fuga de un líquido y ese líquido era inflamable y él empezó se incendió, pero él en el desespero se revolcó en el piso dando vueltas para intentar apagarse y se prendió mucho más. ¿Cuál es el punto del cuento? Es que el señor se quemó el 98% del cuerpo. Él sobrevivió, él fue y nos dio una charla una vez en Pequibén. Él sobrevivió a esto y estuvo en una unidad de quemado que si en una unidad de quemado entran 10 personas, sale 2 vivas. Porque el tratamiento es que te meten en piscinas de yodo, en piscinas de alcohol y te van despellejando vivo. Entonces, ¿qué hizo él? Perdió a su familia, su hijo se metió en la drogadicción, la niña se le perdió en la calle. Entonces, eso causa significativamente en la vida de los trabajadores. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que controlar los incidentes? Porque no solamente afectamos la instalación, afectamos el medio que nos rodea. Sí, eso es clave y ahorita pues con el tema real del cambio climático y bueno, todo esto de la huella verde, eso es muy clave, ¿no? Y
y yo vuelvo, tú mencionabas la familia, tú mencionabas el medio ambiente, más las acciones de la compañía. En el Deep Horizon, allá en el Pozo Macondo, en el Golfo de México, hubo 11 muertos inmediatamente. Después falló la plataforma, se hundió la plataforma. 4.9 millones de barriles al medio ambiente, casi como en 80, 90 días se tiraron en poder sellar ese, porque la energía era bastante, 4 o 5 mil libras de presión allá en cabeza de pozo en el fondo marino, más el problema ambiental posterior y las demandas de los pescadores en las playas de México, en las Claro. Houston. Entonces, eso es lo que habla los primeros elementos de CCPS, de Seveso o de 8 a 119. Son los primeros elementos que te dicen, tienes que aprender de proceso. ¿Quién? El gerente, los que siguen, más hasta los celadores. ¿Cómo son tus procesos ¿te acuerdas, Naín? Entrevistábamos cómo era a la gente personal, del departamento personal de la empresa, los entrevistamos, cómo es que ustedes contratan a esa gente, que por ejemplo un procesista o que el operador que me va a manejar allá el pozo petrolero, cómo los contratan, qué les piden, qué les exigen, para que saber que yo siempre pongo ejemplo en las exposiciones. Si yo compro un Mercedes-Benz que me vale 200, 300 millones, pues yo no se lo voy a dar a una persona que no lo sepa manejar porque me lo revienta. ¿Sí ves? Entonces yo le hago una serie de pruebas y entonces ya estoy confiado, no, si ese señor lleva tanta experiencia, se me sirve para el Mercedes-Benz para que no me lo dañe. Es más o menos igual. Tenemos el activo, la refinería, el pozo petrolero, tenemos la planta de pintura, la planta de fertilizantes. Entonces ahí empiezo a meter gente que sepa, gente que, y fuera de eso, que sepan dirigir, gerentes o líderes que no sean dioses, que el ego también es otro factor gravísimo y no permite precisamente esa compenetración de todo el grupo como un equipo completo que sabe de seguridad de proceso. Bueno, hemos tocado muchos puntos y bueno, aquí entrando un poco más en materia, pues entender los peligros y riesgos a través de la curiosidad, el deseo de investigarlos, identificarlos, definirlos y analizarlos con calidad y consistencia para ser más efectivos. Es hacer crecer nuestros conocimientos y por ello es el cimiento más importante de la gestión de la seguridad. ¿Eh? Quise colocar esto porque es sumamente importante y aquí una definición. El peligro se refiere a las propiedades de la sustancia o las condiciones del proceso con el potencial de causar daño, mientras que el riesgo se define como una combinación entre la gravedad de las consecuencias y la probabilidad de que suceda. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la comprensión de los peligros y los riesgos comienza con la recopilación de información relevante sobre la seguridad de los procesos, seguida de un proceso sistemático de lluvia de ideas en el que utilizamos herramientas formales de evaluación de riesgo, técnicas de conocimiento. Entonces aquí empezamos con HAZAR, identificación de HAZAR, OPICLIS, HAZOP. Es importante lo que hemos venido hablando porque yo siempre he dicho, del conocimiento, sin conocimiento, pues no conseguimos nada. Sin la experiencia no se enriquece solamente por los años de experiencia haciendo algo, porque puedo tener 20 años haciendo lo mismo y haciéndolo mal. La experiencia y la riqueza del intelecto se quiere a medida que tú lees y amplías tu conocimiento. Y eso es importante para una organización, porque con eso nos va a ayudar a definir y a identificar de plenitud cuáles son mis peligros y mis riesgos asociados a mi instalación. Sí, básicamente lo que tú dices, la identificación de lo que es un peligro y después la calificación, una vez identificado el peligro, ¿cómo lo vamos a calificar? Que si alto, medio, bajo, es el mismo ejemplo del vehículo, ¿no? Entonces, a la audiencia se le pregunta o le preguntaría, si yo tengo el seguro allá de la puerta de atrás, yo siempre viajo solo en mi carro, pero el seguro de la puerta de atrás está dañado, no baja o no sube, la puerta no me queda asegurada. Ese es un peligro. Pero ahora tengo otro peligro que es las pastillas de frenos están desgastadas, ya me están sonando.
Entonces entra mi evaluación como conductor, como dueño del carro, y digo, bueno, ¿dónde tengo más riesgo? ¿Sí ves? Y ahí es donde es la diferencia entre el peligro y el riesgo. El riesgo más alto lo voy a tener en los frenos, porque probablemente, pues si sigo así, me voy a matar, sencillo. Y el riesgo más bajo o medio, diría yo, ahorita con esta inseguridad puede ser medio, ir a revisarle el seguro de la puerta de atrás. Es más o menos lo que quiere decir el ingeniero Jesús, y es donde entendemos completamente eso. Ya mediante talleres usualmente, por ejemplo, un what if se hace, por ejemplo, en las etapas tempranas, una conceptual, una preconceptual de un proyecto. Un what if, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si? Y no son solo riesgos de la planta, sino riesgos financieros, ¿sí ves? O riesgos con la comunidad, o riesgos con el medio ambiente. Ya después viene un HACCP, o sea, los riesgos operacionales, que eso se hace, las recomendaciones siempre al terminar la ingeniería básica, hagamos el HACCP. Y ahí tienen que entrar Claro. dolientes, los que hacen la ingeniería, y fuera de eso los que van a operar eso. ¿Quién va a operar esa vaina? Vengan para acá, que ustedes son los dolientes, los que se quedan con todo eso que les voy a construir. Y además deben de estar siempre los vendors. ¿Cuáles son los vendors? El que vendió el compresor, que el que vendió la bomba, que quien vende la tubería, las válvulas. Ahí los quiero a todos, porque usted me va a explicar cuáles son los peligros de su equipo. Usted me va a decir, el operador, qué peligros tengo allí, y cómo entonces empiezan y lo que decían ahí hace un rato. Por ahí encontramos alguna vez un HACCP que lo habían hecho hacía 3 años y no tenían ni idea de que existía. Y segundo, recuerdo, eran 39 hallazgos y no habían cerrado uno solo. Y más bien entre ellos se agarraron, se pusieron a pelear en la reunión. Nosotros éramos terceros que íbamos a mirar ahí un tema de seguridad de proceso. Y pues eso no debe ser, ¿no? En las organizaciones. Más o menos digamos que sería un aporte a esa. Claro, porque es que es importante identificarlo, y como dice mi compañero, pues en las etapas, el guarís inicial, pero cuando ya estoy en la etapa de comercialización, diseño, tiene que estar el licenciante y todos los que van a operar y los dueños del proceso. Vamos a ver cómo hacemos y cómo identificamos cuáles son los peligros que yo estoy asociando al adquirir esta instalación, y mi personal, el medio. Entonces, eso es sumamente importante para la seguridad de los procesos, tener identificado mis riesgos y peligros, pues, y dándole una cuantificación, fase 1, 2, 3, y de esta manera yo voy agarrando, como dice uno, el hombre por los pelos. Jesús, Rubén, démosle la oportunidad a los participantes para que aprovechen este espacio para que le pregunten a ustedes, porque ustedes son unos especialistas en la materia muy importantes. Entonces, si ellos tienen alguna inquietud, en este momento se les abre el micrófono para que hagan las preguntas y también que nos den también su visión, cómo están ellos gestionando los riesgos, qué herramientas o qué metodologías han implementado, o si tienen alguna duda con respecto a eso, que ustedes las pueden solucionar en este espacio que tenemos. Yo creo que es muy importante escucharlos a ellos. Sí, bueno, me parece interesante, pero déjame, vamos a en esta lámina que está aquí, y abrimos los micrófonos. Listo, vale, correcto, de acuerdo. Porque para terminar de afianzarlo el peligro y manejar el riesgo a través de la revisión de cuentas, es comprender que una vez que hemos identificado los peligros, los escenarios de riesgo y las barreras de seguridad asociadas, ahora todos somos responsables de aplicar consistentemente, con calidad, esta forma de trabajo acordado. Que era pues esto es como un resumen, y cabe muy bien lo que hemos hablado, porque lo dice: la gestión comienza con una conciencia de riesgo educada, para garantizar que la información relevante se comunique debidamente a todo el personal clave. Mire, operadores, técnicos, mantenimiento e inspección, equipos responsables de emergencia, ahí me pasó los contratistas. Luego, con base a nuestra experiencia industrial, debemos ser conscientes de que los procesos químicos aumentan su exposición al riesgo cuando hay una modificación o en la operación, en nuestro proceso de equipo, que puede afectar nuestras formas acordadas de administrar el riesgo. Las operaciones se encuentran en una fase transitoria inestable, principalmente en su arranque, donde el proceso requiere una atención específica. Las tareas críticas se delegan a terceros,
donde debemos asegurar que los contratistas a cargo sean suficientemente competentes y las actividades no rutinarias se llevan a cabo cuando se necesita una evaluación de riesgo específico. Mire, esto es importante y para que abramos los micrófonos, porque en las operaciones, por ejemplo, después de una parada mayor o un arranque, no es que yo tengo todo atrapado ahí puede causar un potencial peligro, un potencial riesgo, y que no lo pudo haber identificado. Entonces, la operación se encuentra en una fase de transitoria inestable en el momento que yo estoy arrancando. Yo puedo, una planta de ácido sulfúrico, cuando inicia, tengo que precalentar el catalizador, porque si lo paso del rango de temperatura apropiado lo desactivo, pues yo puedo quemar un bien de $1 millón. Y eso va asociado al peligro y al riesgo. Sí, por ejemplo, cuando tú hablas del primer punto que allá aparecen las modificaciones, esas modificaciones y de acuerdo a, digamos, a las regulaciones de cada país, eso implica, por seguridad de proceso, por ejemplo, que se deben actualizar los PNIDs, que se deben de hacer unos nuevos HACCP para que todo el mundo esté enterado de cómo va a operar de nuevo la planta. Cuando tú hablas Claro. de que es el arranque, o sea, que es transitoria, debemos saber que cualquier equipo mecánico va a empezar a tener ajustes y que es muy probable que si no hubo un riguroso control de calidad, por ejemplo, en los materiales, en los mismos equipos, en las pruebas FAT que se hacen en fábrica y en las SAT que se hacen en el montaje, si no lo hubo, ahí empiezan los ajustes y los problemas. ¿Sí? Ahora Claro, y ahí es donde empieza. Sí, tema sí, de la continúo. delegación de terceros. Si esta es mi planta, yo soy BP, yo soy Ecopetrol y voy a entrar contratistas, debo tener unos procedimientos como por ejemplo lo que llaman PTW en inglés, Permit to Work, o sea, el permiso de trabajo. ¿Cómo es que usted me va a entrar a mí? ¿Cómo es que usted me va a trabajar en caliente, en frío? Su uniforme, su análisis de cargas, si es un levantamiento de cargas, si es una soldadura en caliente, ¿cómo es que me va a trabajar usted? Y usted me presenta y lo dejo entrar. Si no, no entra. Esto es mío. Usted no entra porque usted no me va a dañar mi empresa. Usted me la puede dañar en menos de nada porque usted no es competente, ¿sí? Y actividades no rutinarias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay actividades donde, en una planta donde, por ejemplo, hay que hacer un lotobo, o sea, hay que bloquear energías y son urgencias, entonces que se haga debidamente planeado, porque en esas carreras, en esas no rutinarias, hay ejemplos donde han habido siempre mayores accidentes. Claro, ahí es el punto muy importante que tocaste y es lo que nosotros llamamos allá el custodio del área. Tú entras a mi instalación, ahí esa instalación, si yo te lo permito y si tú cumples los requerimientos que te pide. Eso es muy importante. Y cuando hablamos de la modificación, ya hablamos del manejo al cambio, el diseño prearranque. Mira, aunque sea nueva la instalación, yo tengo que pasar el checklist de la revisión prearranque para iniciar la operación. Hacer las pruebas, básicamente son las pruebas y, por ejemplo, se han hecho cambios, ahí ya sabemos de dónde, lo que voy a mencionar, donde, por ejemplo, le hacemos un derrateo a un compresor o simplemente le adicionamos una etapa. Perfecto, está funcionando perfecto, ya está en operación, no hay problema. Entonces, los de seguridad de proceso, de PCM, la gestión, vamos y preguntamos, bueno, ¿dónde está la documentación de cuándo hicieron eso en tal parte, en Estados Unidos, en Europa? ¿La queremos ver? No, no la tenemos. ¿Sí ves? Entonces llama gestión del cambio y toda esa información debe haber un grupo de la compañía, de la estructura de la compañía que esté al tanto de recibir toda esa información para esa gestión del cambio, porque ahí es donde también vienen los errores para los accidentes mayores. Claro, el manejo al cambio y prearranque son equipos que se deben implementar en ese momento y son los responsables de que eso se haga el cambio apropiado, se realice y se escriba y se contabilice y se guarde esa información. Esto es de ejemplo. Yo quiero poner un ejemplo, pero eso yo hace bastantes años aquí en Colombia, exactamente en la planta de cementos Diamante en Ibagué, de donde yo soy, del Tolima. Resulta que era una planta muy grande y eso se maneja con clinker.
en un fin de semana, un puente, como le llamamos aquí, o sea, 3 días de asueto, en un puente se programó en una de esas tolvas hacer unos mantenimientos, unas reparaciones de láminas, bueno, no sé qué. Resulta que las comunicaciones, ese es el otro factor importante en la seguridad del proceso. Resulta que los de mantenimiento no le han informado a los de operación. El caso es que soltaron un clinker, o sea, siguieron operando y allá cocinó a esas personas. Como 10 personas murieron allí, no supieron por qué, porque no hubo comunicación entre mantenimiento y operación. Entonces, si ves lo importante, todo eso es seguridad de proceso. Si hubiera habido comunicación, una comunicación nomás, una llamadita, ¿sí ves? Entonces, la compañía, la organización debe tener una estructura completa de esos procedimientos de comunicación para saber quién y dónde y qué están haciendo y por qué. ¿Sí ves? Eso es clave, o sea, eso es la seguridad de proceso también. O sea, se recoge todo. Y lo que tú comentaste, los permisos de trabajo, si nosotros con un permiso de trabajo abierto o cerrado, yo me estoy identificando si ese equipo puede arrancar o no, si puedo abrir una tubería, por ejemplo, una línea que lleve ácido sulfúrico tiene que estar cegada y no, si yo tengo un permiso de trabajo y no está bien especificado, puede hacer que no esté el cielo y cuando abra la línea o vaya a cambiar la válvula, me caiga ácido. Entonces, eso es sumamente importante. Sobre todo, permíteme, yo quiero adicionar algo, y eso pasó aquí en la refinería de Cartagena hace muchos años, muchísimos. El permiso de trabajo, el permit to work, lo debe manejar en campo el líder del área, porque precisamente esos permisos de trabajo, después vienen las demandas y después vienen quién tuvo la culpa y bájese el dinero, o sea, páguenos o les pagamos, ¿sí ves? Y ese documento, Bocho, eso es sagrado, ese permiso de trabajo es sagrado y lo debe tener la autoridad del área del dueño, ¿sí ves? Porque si hay algo, algún insuceso, un accidente, lo que sea, enseguida toca buscar ese permiso de trabajo, a ver si se cumplieron todo lo que exigía la compañía para que entraran a lo mío, a mi organización, a mi empresa. Eso es importante. Eso fue lo que pasó. Podemos abrir los micrófonos. Eso fue lo que pasó en una instalación remota. ¿Te acordás, Rubén? Sí, Instalaciones remotas que no hay personal, mandan a la tercera parte. La tercera parte, ese día se generó un conato de incendio y lo primero que hicieron fue abandonar el sitio y lo dejaron totalmente sin control y eso generó un accidente y permiso de trabajo no existía. Bueno, eso generó un problema gravísimo. Afortunadamente, pues no llegó a mayores. Ese es desafortunadamente de los errores que se cometen, sobre todo cuando no hay un control de lo que nosotros llamamos facilidades o instalaciones remotas que son controladas desde el sistema de control de la facilidad. Busca uno local. Sí, sí, ahorita sí. Como dice Jesús, ahí le toca a nuestros colegas, a nuestros compañeros que están participando en el día de hoy de este importante taller virtual. Claro que sí, ingeniero Naín. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas, inquietudes o aportes de nuestros asistentes. Recuerden simplemente dar clic en el icono de la manito que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas en el panel de control para poderles habilitar el micrófono. Bueno, estamos prestos a sus inquietudes. Vamos con el ingeniero Luis Pinto. Ingeniero Luis, muy buena tarde. Por favor, le damos clic a su micrófono, al icono. Vamos a ver nuevamente. Listo, adelante, ingeniero Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Les saluda Luis Pinto de Lima, Perú. Nadine, qué gusto saludarte. Rubén, Hola, qué gusto Luis, saludarte. un gusto. Un gusto saludarte, hombre, un gusto. Rubén de Ocinermín. Sí, yo lo conozco, claro. No, bueno, ahorita voy a hablar como Luis Pinto, nada más. ¿Eh? Listo, vale, sí. Un profesional de la industria petrolera peruana. Ya, entonces, mi pregunta iba en razón a lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, la seguridad de procesos en los últimos años, digamos, ha ido tomando fuerza alrededor del mundo y sobre todo aquí en Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos en Perú una normativa relacionada y bueno, igualito
En Colombia, ¿no? También tienen una normativa similar. Sí, ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, vemos viendo las últimas noticias, ¿no? Los accidentes de seguridad de procesos, estas grandes catástrofes, siguen ocurriendo en el mundo. Entonces yo quisiera saber, ¿no? A ver qué opinan ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué siguen ocurriendo estos accidentes? Bueno, voy a comenzar yo. vale. Mira, de acuerdo al tiempo, ¿no? A uno a la experiencia y operaciones de planta, bien, a mí no me cabe duda que todo va girando en la cultura de la organización. Correcto. O sea, si tú no fomentas una cultura apropiada de tu organización, pues eso no va a servir para nada, porque mira, la seguridad de los procesos, y si nos vamos a la CCPS, que lo vamos a ver más adelante, los pilares y todo lo que tú quieras, está muy bien escrito, hay metodologías, normas, el manejo del cambio, el prearranque, pero si eso no está en tu interior de tu organización, desde la directiva, desde los dueños, pues no van a seguir sucediendo los incidentes y los accidentes graves, porque no está intrínseco en nuestras organizaciones y solamente pensamos en producir y generar dinero. Vamos a generar dinero a costa de lo que sea. Y punto clave muy importante ha sido el ambiente. Nosotros hemos tenido nuestro ambiente y lo estamos agotando y cada día le ponemos más al ambiente por nuestra ambición de no controlar y culturalizar nuestra vida, nuestro sistema de trabajo. Sin duda, para mí, te diría que es la cultura organizacional. Ponle cuidado, yo quiero anotar algo. La respuesta, lo que tú hablas de la cultura, esa es la palabra más importante allí. Y voy a poner un ejemplo específico. Si yo calculo un sistema de TEA, un Fire System, en Perú, en Chile, aquí en Colombia, entonces uno sabe que trata de colocarle todo, o sea, automatizarlo, con detector de llama, con detector por temperatura, le pone su piloto todo automatizado, su tarrito de GLP para que mantenga el piloto prendido. Y ahí hay varios factores, ¿no? No solo operacional, sino la contaminación. Si eso no prende, pues el gas sigue para el medio ambiente y no quema, entonces contamina. Ese es un ejemplo muy sencillo. ¿En qué sentido? Estamos hablando de Latinoamérica. Ahora les voy a poner un ejemplo, el segundo ejemplo. Cuando yo llegué a Irak, o a 2008 más o menos, es increíble. Y empezamos nosotros a culturizar a esa gente, por ejemplo, en chancletas de esas 3 puntas que son aquí en la costa atlántica, en la planta de proceso, pero unas plantas donde producíamos 200.000 barriles diarios, mi doctor, o refinerías, ¿sí? En gasolinas, en chancletas con su traje musulmán, una bata blanca, nada de jeans, sin casco, y resulta que alguna vez que se apagó la TEA, pero no era una TEA, eran 7 TEAs, ¿sí? El mechón, como dicen allá en Perú. Eran 7 TEAs porque era un campo muy rico, en Zafuán, ¿sí? Cuando yo veo es que se va un señor de estos con una barba y con chancletas y prendió, o sea, como decir una media y con una cuerda y la prendió y le botó eso allá a las teas y salió corriendo hacia la estación, ¿sí? Entonces, ¿sí ve la diferencia de la cultura? Entonces, hubo que después darles talleres, decirles, mire, hay que mejorar este tema de las TEAs, hay que usar los EPPs, y estoy hablando de 2 culturas, Latinoamérica y el mundo musulmán, y estoy hablando de preciso. Y si vamos a mirar, por ejemplo, allá en Irak, pues, pucha, 4 o 6 millones de barriles diarios. Aquí, por ejemplo, Colombia, estamos hablando de 800 barriles diarios, Perú, 40, 50.000 barriles diarios. Entonces, sí, el tema de la cultura, que fue la palabra más importante que mencionó ahí el ingeniero Jesús, esa es la respuesta. La cultura. Porque yo le puedo enseñar a un trabajador muchas cosas si no hace caso, pero entonces como estamos en nuestra cultura, si él no quiere poner todo lo que se le ha enseñado, el entrenamiento, lo que se ha invertido en esa persona, salud ocupacional, seguridad industrial, que buen manejo del medio ambiente, va un llamado de atención. Si no se va de mi organización porque no me sirve. Entonces, eso es la claridad en cuanto a la cultura en la seguridad de proceso. ¿De dónde arranca eso? De la gerencia. La gerencia irradia hacia abajo.
Eso es más o menos la respuesta. Creería. Bueno, yo tengo acá, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, yo estuve investigando sobre este tema, pues, ¿no? O sea, ¿por qué siguen ocurriendo los accidentes catastróficos si este tema de seguridad de procesos alrededor del mundo ha evolucionado, ha desarrollado, ¿no? Entonces revisé una causalidad que está en el reporte de la IOGP, ¿no? De la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo, del año 2021, ¿no? Que tiene que ver con eventos justamente de seguridad de procesos, los famosos Tier 1, ¿no? Para el caso de onshore, la causalidad, ¿no? O sea, los factores causales principales que han generado este tipo de eventos, ¿no? En primer lugar, nos habla acá, ¿no? De un inadecuado mantenimiento, ¿no? Inspecciones y pruebas. Eso está como primer factor causal. Como un segundo factor causal está el manejo del cambio, ¿no? Y como un tercer factor causal, digamos, está en los materiales de los equipos, las fallas que vienen presentando estos materiales, ¿no? Y como un cuarto factor causal está en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Eso nos indica, digamos, esta estadística, ¿no? Que reporta la IOGP en el año 2021, ¿no? Excelente, Luis. Claro. Estas cosas, o sea, digamos, puntualizando. Si bien es cierto, la cultura maneja todo, pues, ¿no? O sea, está articulando a todos los elementos de un sistema de gestión de seguridad de procesos. Pero de acuerdo a esta causalidad, porque son un reporte, pues, de más de 150 empresas, creo, por ahí, nos indica esto. Entonces, habría que tomarle bastante atención a estos 4 puntos, ¿no? Claro, Me pero parece. la seguridad de los procesos de la PCT engloba. Jesús, Ajá. regálame un minuto. Lo que acaba de decir el ingeniero Luis Pinto, es muy importante. Y este caso nosotros ya lo tocamos aquí con Acien. El problema que hay, esos son los factores causales, pero el problema viene si te vas más arribita, pregúntale Claro. a la instalación si ellos conocen la API RP 750, que trata sobre que es un tier 1, que es un tier 2, que es un tier 3, que es un tier 4, y si ellos han logrado identificar eso en su matriz de riesgo. Y la pregunta que nosotros hicimos, y aquí le hicimos con una encuesta con Acien, fue que las personas no lo conocían. No conocían la normativa. Entonces, parte de ahí, dentro del proceso de entrenamiento, de conocimiento del peligro y riesgo, no se conoce. Y a partir de ahí se viene generando la cadena de errores. Es una barrera administrativa que se debe corregir. Hay una plataforma que se llama la anatomía de un incidente. Tú lo acabas de tocar, la gestión del cambio y el análisis de riesgo. Cuando ellos hicieron la investigación de incidentes en la refinería de Texas City, ellos encontraron que uno de los causantes de que se había presentado era el factor error humano. Pero desafortunadamente, la industria, cuando se enfoca al factor error humano, es tratar de sindicar quién fue el culpable. Y eso es una cadena de errores que se debe evitar. El objetivo, como mencionan muchos especialistas en la materia, Robert Latino, que ha escrito sobre análisis de causa raíz, es tratar de buscar el error latente. El error latente incluye todos los errores que tienen que ver con la gestión administrativa, con las barreras administrativas, con las barreras de ingeniería. Y con base a eso, si nosotros logramos identificar cuál fue el factor error humano. Y no tanto ya logré identificar eso, es implementar ese plan de acción que nos permita impedir que ese error humano se siga presentando. Claro, porque es que nosotros identificamos las consecuencias, pues, manejo al cambio, la deducción por arranque, mira, y el riesgo. Pero es que, como estábamos comentando,
indudablemente que para poder estar ahí, la instalación tiene que querer hacer eso, tiene que querer decirle a su personal que antes de un manejo al cambio, que así sea una válvula muy pequeña y si es una válvula que es de alta presión, si esa válvula se va, puede explotar, entonces debe llevar un manejo al cambio, debe identificarse, debe hacerse todos sus análisis previos y reportar y escribir esa situación para poder aprender. Muchas veces no lo hacen, se le pasa el saludo a la bandera. Allí hay algo que es un tema económico también, o sea, precisamente por eso cuando tú hablas de los elementos, llámese cualquier país que tenga su sistema de gestión de proceso, que OSHA, la que sea, siempre los primeros 3, 4 elementos te hablan de la cultura, la filosofía de seguridad de proceso de toda la organización. Si tú no la tienes, hay para abajo lo mecánico, lo que mencionaba. Todo falla. Todo me va a fallar, es sencillo. Entonces, eso es muy sencillo. Si yo no tengo claridad, por ejemplo, lo que tú decías de que estoy manejando unas presiones de tanto, de 200, de 500, y por ejemplo, cuando estoy empezando el startup de una facilidad, no hago un punch list bien detallado donde diga que me pusieron la válvula correcta para las 1000 libras, ¿sí ves? Que sería como un ANSI 600. Y no, resulta que no hubo ese punch list y alguien se equivocó cuando montó eso, puso un ANSI 300, pues cuando le den candela a eso, pues simplemente eso vuela al carajo. Entonces, eso en cuanto a la presión y en cuanto a los materiales, yo he tenido sucesos donde para una simple prueba neumática que tocaba llevar eso hasta 90 libras porque era un sistema de aire de instrumentos y que manejaba 60 libras, digamos en 45 libras y salió a volar el regulador de presión. Entonces, de hecho, le cayó a un obrero, le dañó un huesito ahí de la rodilla y no digo dónde fue, pero fíjese usted que todo es esa cultura y que va hacia abajo. Ya después puede uno hacer las tablas que tú quieras, que unas tablas de incidentes para compresores, para equipos estáticos como un separador o para intercambiadores de calor, para bombas. Hay unas tablas internacionales que eso es lo que uno maneja en los estudios de riesgo. Pero siempre la cultura, lo que decía Jesús, si tú no lo quieres hacer, no lo haces. Y la gerencia es la que arranca, eso lo dice el primero y segundo y tercero. Cuerpo de conocimiento, como dice también el PMI para gestión de proyectos, igualito, cuerpo de conocimiento y una cultura que sea desde arriba, desde la gerencia, y el que no se me acople a esa cultura se va, así de fácil. Rubén, ¿y qué podemos hacer para mejorar esa cultura? ¿Qué recomiendan ustedes? Mira, ahí la recomendación, por ejemplo, de mi parte es que, mira, yo tengo que empezar desde lo más alto hasta lo más bajo y con el ejemplo. Porque no hay forma de que una instalación o una organización vaya por los caminos estándar si los de arriba no le da la importancia apropiada a eso. Entonces, a través de charlas, a través de formación, es que yo puedo lograr culturizar a mis empleados. Mi misión, mi visión tiene que llegarle, tiene que sentirla, porque una cosa es que tú estés trabajo y no sientas, no tengas la pasión de hacer las cosas con calidad. Entonces, eso lo engloba, lo va a llegar a una excelente cultura organizacional cuando tus empleados o tu institución le gusta lo que hace y le gusta hacer las cosas bien. ¿Y cómo logramos hacer las cosas bien? Cuando el gerente general o los dueños empiezan a permear hacia abajo ese deseo y esa misión y esa visión. Jesús, permíteme, yo voy a agregar algo que viene como anillo al dedo lo que tú acabas de decir, de la gerencia que empieza a permear hacia abajo. Resulta que recientemente, la semana pasada, hubo una visita del presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro, del presidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, a quien lo conozco, y es una persona muy técnica y muy buena. Y también fue la ministra de Minas y Energía.
iban a un centro solar, o sea, de energía solar que puso Ecopetrol muy grande allí por los lados de Villavicencio. En la foto, y esa foto salió por todo el país, en la foto estaban todos, hasta el presidente tenía su casco, sus botas. Y la doctora de Minas y Energía, la ministra, en tenis. ¡Qué chévere! Yo tengo que irradiar seguridad industrial. Y después cuando, pues claro, todo el mundo le reclamó, dijo, no, es que es una cosa contra las mujeres. Resulta que yo conozco cantidad de mujeres que son las que más manejan HC y son unas berracas y saben de eso y le enseñan a uno lo que es la seguridad industrial y andan con todos sus EPPs completos y están encima de la gente porque la cultura se mete así, estar haciéndole. Cuando hicimos el Auto Colombia, eso eran todos los días un meeting de 10 minutos de seguridad, punto. Y todo el mundo tenía que estar. Entonces, esos son los ejemplos que si la gerencia, la ministra, si los gerentes no permean hacia abajo la seguridad, pues todo el mundo dice, ah, esto es chévere, aquí entran como un potrero sin cercas, perros y gatos y salen, y así no es. La seguridad proceso, una estructura tiene que ser del gerente hacia abajo, y el que no se acople a esa seguridad proceso se va fuera. Ese es el aporte adicional a lo que dijo el ingeniero Jesús, que preciso. No, sí, pero sí, o sea, específicamente, ¿qué podemos hacer para mejorar esa cultura? Cambiamos de gerente. No, formación. Si tú quieres mejorar tu cultura, es formación. Tienes gente externa, hacer un contrato de unas personas externas que te culturicen la misión, visión y esté pendiente de llevar esa formación. Sin formación yo no tengo una buena cultura. Lo hemos dicho desde el principio, mis compañeros. Si yo no tengo una buena formación, la cultura se va, porque las personas que no están bien formadas, pues quieren hacer, formada digo yo, en la parte técnica y formada en la organización, quieren hacer lo que quieren, ¿ves? Porque no están capacitados. Entonces, sin una buena formación y sin un personal bien hecho, entonces la cultura se me va. Entonces, ¿cuál sería un punto clave? Bueno, tengo una presencia externa que me audite y que me forme el personal, que me visualice mi visión, para dónde vamos. Otra manera de mejorar la cultura es como se está haciendo en Colombia y en Perú. Solamente en América Latina hay 3 países que tienen una ley referente a la seguridad de procesos, que es Colombia, Perú y Brasil. Otros países no tienen una ley ya de estricto cumplimiento para implementar el PCM. Entonces, eso hace parte de ese proceso de culturización de la industria para ir implementando la gestión de la seguridad de procesos. Otra manera de mejorar esa cultura, tú la acabas de mencionar, Luis, es a través de los Tier 1. Y los Tier 1, la API-RP 750 genera que unos indicadores. Esos indicadores, hay un indicador que dice, el gerente se puso los zapatos hay un dicho que se dice, hay que colocarse en los zapatos del otro para poder uno lograr identificar qué es lo que está pasando. Esa rutina que hacen los gerentes, los VP, la junta directiva de bajar cada mes a una instalación, a una unidad de negocio, para ellos ponerse en los zapatos del operador y preguntarle a él qué es lo que necesita para poder garantizar esa seguridad de proceso. Eso es un indicador. Ese indicador, si vos ves, el Instituto de Gas y Petróleo lo publica cada año. ¿Cómo va creciendo ese indicador? Y ese indicador nos dice a nosotros cómo es la cultura de la organización. Y si tenemos una ley, pues nos hace mucho más responsable, porque va a haber como una especie de auditoría anual o cada 3 años que se hacen las auditorías para poder ver cómo es el nivel de madurez de la industria. Y esto se va generando a través de este tipo de actividades. Pero si no hay ese control de que la gerencia se ponga en los zapatos del operador y vaya frecuentemente a la instalación a ver cómo se está comportando o cuáles son las falencias que se presentan, eso no vamos a lograr nada. El ingeniero Rubén mencionó el tema del caso de la ministra. Eso, y hay que recordar, si Rubén, si tú te recuerdas, hace unos 5 años, en una refinería de Pemex, vimos al presidente de Pemex,
al presidente del país, al ministro de Petróleo de México, entrando sin casco, sin nada, cuando la refinería hacía un día había explotado. Entonces, ese es el problema que hay. Entonces, ahí nos pudimos dar cuenta que pasó, los gerentes nunca habían hecho una visita y nunca se habían puesto el overall de sus trabajadores de superior para poder conocer cuál es el problema de la seguridad del proceso. Cuando no se conoce yo me coloco en los zapatos del operador, nunca nos vamos a dar cuenta cuáles son las falencias o las necesidades que tienen con respecto a la seguridad de procesos. Esa metodología la viene promoviendo hace unos 5 años a través del control de las barreras de seguridad, el Instituto de Gas y Petróleo, estimado Luis, Jesús y Rubén. Excelente, gracias, Nain, excelente. Vale. Y sobre todo el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento a la gente. Sí, formación. El entrenamiento porque, por ejemplo, lo que les decía, ¿tú crees que lo que pasó en Lurín, Luis Pinto debe saber sobre ese tema, si esa gente le hubiera sido informada, no es que el nitrógeno al aire libre no pasa nada, en la atmósfera tiene el 71% de nitrógeno y 16% de oxígeno, pero el nitrógeno puro en un espacio confinado te mata, te revienta la tráquea en un minuto y medio, ¿sí ves? O si, por ejemplo, al operador se le dice, mire, es que estás manejando GLP, ¿qué pasa si hay una fuga de GLP? Como el peso molecular del GLP es mayor que el peso molecular de la atmósfera, se va para el piso y empieza a formar una nube blanca, bla, 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 bla. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente. Y así la gente no muere a veces como uno ha visto que muere. Claro. Y los gerentes y directores tienen que saberlo, tienen que tener esa formación también. Y ellos son, ahí es donde permea con la formación. Sin formación, pues, pasan infinidad de cosas y la cultura de la organización no está bien, no tiene un grado de madurez apropiado. Acuérdate, Naín, en alguna parte que estuvimos los dos haciendo PCM también, y había un operador que le preguntamos dónde estaba el botón para cerrar el sistema, o sea, el shutdown, y no sabía, ni sabía el botón para qué era. No se leía el manual. Un aporte, ¿no? O sea, creo que ahorita estamos hablando del primer pilar, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad de procesos basado en el riesgo del CSPS, ¿no? Que habla sobre el compromiso de la seguridad de procesos, ¿no? Exactamente. Hemos hablado de la cultura, de las competencias del personal en lo que es seguridad de procesos, ¿no? La participación de la fuerza laboral. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y lo ponen acá como el primer pilar, junto con la cultura, ¿no? Entonces, es básico eso. Me disculpan, me gustaría continuar y fuera de eso que hubiera más participantes, sería importante. Dale. Otras inquietudes hay allí. Claro que sí, ingeniero, en el momento que nos levanten la manito, vamos a habilitarles el micrófono. Estaremos muy atentos. Entonces podemos ir. Podemos continuar, ingeniero. Ok. Bueno, toqué todos esos puntos como un abreboca para que lleguemos a, lo reflejé en la CCPS, y es que el enfoque contemporáneo para la gestión de la seguridad de los procesos basado en el riesgo por the Center for Chemical Process Safety, la CCPS ha creado un modelo basado en 20 elementos. La CCPS ha agrupado esto en 4 pilares fundamentales que lo hemos hablado. Bueno, y aquí tenemos compromiso con la seguridad de los procesos, entendimiento de peligro y riesgo, gestión del riesgo y aprender de las lecciones aprendidas. Y como hemos hablado todo este rato, esta tertulia que hemos tenido muy interesante, para poder hacer esta gestión que vemos aquí, esta gestión de riesgo, bueno, tengo que haber pasado primero por esto, por el compromiso con la seguridad de los procesos, que es lo que hemos hablado, porque si yo no tengo un compromiso de esa seguridad, yo no hago un manejo al cambio. Si yo no hago un compromiso con la seguridad, yo no hago un sistema de arranque. Si yo no tengo un compromiso con la seguridad, bueno, como decía mi compañero, dejo pasar a la gente a la instalación como quiera. Cuando llega el contratista, pasa y hacen saludo a la bandera. Yo tuve una experiencia, yo fui a Braskem, en Brasil, y
en las empresas en Venezuela, uno no tiene esa cultura porque las personas andan con el celular. Y ustedes saben que los celulares ahorita, pues, toman videos y cámaras. Al yo llegar a la instalación, lo primero que me dieron fue una caja y me dijeron, los celulares y la cámara van hacia adentro, porque no se permite fotografía ni video. ¿Okay? Entonces, si yo no tengo un compromiso con la gestión de la seguridad, mis elementos siguientes, porque yo lo veo de esa manera, van como encadenados, no van a tener la razón de ser. Y yo englobaría eso, todos esos pilares y todos esos elementos en dos cosas. Mira, la organización y la cultura. Eso sustenta todos los elementos, los sustenta. Porque cuando una persona no está bien entrenada, no está bien formada, cuando una persona no tiene la conciencia de lo que está haciendo o la conciencia en dónde está trabajando, porque hay plantas de plantas, pues otra una planta de amoníaco y urea. Y si trabajo a dos plantas, urea, por ejemplo, trabaja a 3 presiones, alta, media y baja, algunas tecnologías. Estoy altamente en riesgo y si estoy en una planta de amoníaco más cualquier fuga me puede matar. Y si estoy en una planta de ácido sulfúrico, pues el ácido me mata. Entonces, si yo no tengo la conciencia de dónde estoy parado, pues no voy a hacer el resto del trabajo bien. Pues yo no voy a hacer una revisión pre-arranque bien, no voy a hacer un mantenimiento apropiado, porque no estoy, en mi conciencia no está adaptado el sistema, la gestión, cómo vamos a lograr esto. Entonces, las CCPE son muy claras, compromiso con seguridad de los procesos, que ese para mí es uno de los pilares más fundamentales. Y por último, mire, dice, aprender de la experiencia. Y cada uno de los expositores pone sus ejemplos, aprende uno de la experiencia, se lleva de la experiencia. En cada ranking, cada parada de planta, yo tengo que aprender de eso. Pero, ¿qué pasa en ciertas instalaciones? Que eso no se escribe, que eso no se lleva con rigurosidad. ¿Cuándo arranqué? ¿Cómo arranqué? ¿Qué pasó? ¿Cómo activé el catalizador? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuál es la curva de activación? No lo hago. Entonces, me lleva a un desconocimiento de mi proceso. No tengo a veces un control preciso de mis variables críticas. Entonces, mi proceso anda como perro por su casa. Es muy importante eso. Un manual de comisionamiento. Un manual de comisionamiento, la industria no lo tiene, donde el manual de comisionamiento o el manual de gerencia de precomisionamiento, terminación mecánica, comisionamiento, que tenga una visión, que tenga una misión, que tenga una estrategia corporativa, muchas organizaciones no lo tienen, y eso es un manual básico para una operación. A partir de la forma en que nosotros empezamos a hacer la construcción, la terminación mecánica, los resultados los vamos a pagar ya cuando estemos en el comisionamiento. Y la gran mayoría, hay una gran estadística que nos dice que los accidentes de proceso empiezan se presentan cuando se están haciendo revisiones previas antes de iniciar operaciones. ¿Por qué? Todas las fallas que se cometieron en el proceso de construcción las pagó operaciones cuando fue a probar ese equipo, pero ¿cuál fue el seguimiento que se hizo? No hay una filosofía, y eso es cuando yo hago los entrenamientos en comisionamiento, ¿tienen la misión? No. ¿Tienen la visión? No. Es que nosotros no necesitamos, un día no, es que no, un día una respuesta me dio, no, es que nuestro proceso es único. Es único. Y como precisamente, único, precisamente ese comisionamiento, Nain, ahí es donde implica que cuando tú vas a hacer primero estamos hablando de unas pruebas en frío y otras pruebas en caliente. Caliente, sí. Ya las pruebas en caliente es cuando ya vas a entregar, sí, vas haciendo pruebas por unidades, por ejemplo, en el caso de una refinería, y después empiezas a hacer las pruebas de lazos y hasta que entregas todo, ¿sí ves? Pero allí deben de estar siempre el dueño que coloca su sponsor, lo que llaman los gringos el sponsor, debe estar el constructor, debe estar el asegurador o interventor, o como le dicen en Perú, la supervisión, debe estar el gerente de comisionamiento, debe estar la gerencia de operaciones, que es el doliente, el que va a recibir, y ahí es donde empiezas a hablar de que quedan unos pendientes A y unos pendientes B, y una programación al constructor, ¿cuándo me vas a cerrar eso? Necesito que me cierres eso.
y eso no se da, casi no se da. Solo las grandes organizaciones, tipo Ecopetrol, tipo Promigas, lo tienen y lo hacen bien, ¿sí ves? Pero otras organizaciones lo dejan pasar por alto y ahí es donde vienen los fallos en lo que yo comentaba. Por ejemplo, previo a un precomisionamiento, un comisionamiento se han hecho los punch lists. Entonces, de pronto, arrancando la planta, voy a manejar 3.000, 2.000 libras y coloqué una simple válvula de un ANSI 400, un ANSI 300, diré eso, te da como hasta 200 libras de presión, pero voy a manejar 2.000 libras, prendo eso y simplemente eso vuela al carajo. Eso es lo que hay que tener claridad. Y respecto al último de aprender de la experiencia del último pilar, pues ahí vienen las métricas, ¿no? Porque esas métricas, de hecho, de una empresa a otra empresa, las métricas, entonces donde tú empiezas a medir cada elemento y cómo le fue a esa organización en la gestión, la calificación que uno hace, que es una matriz ahí en Excel. Entonces, cada elemento en esas métricas va a decir, no, tú estás por el 89, tú estás por el 95 a la organización. Y ya para un top es por encima del 95 y muchos no llegan ni al 90 y supuestamente son organizaciones que están, aparentemente están muy bien organizadas, pero se le encuentran fallos o hallazgos en ingeniería, hallazgos en mantenimiento, en la gestión del cambio, hallazgos ya digamos a nivel ambiental y ahí entonces se van al piso, porque pues eso también tiene unas métricas por pilar, ¿no? Que digamos la carga mayor en porcentaje es el tercer pilar, ¿sí? Es lo que es integridad mecánica y normatividad y todas estas cosas. Claro, y eso es importante porque con esas métricas y lo que uno siempre analiza, siempre tienen fallas, pero casi no lo hacen. Revisión previa, gestión del cambio, no solo llevan escrito, no está un orden. Entonces, porque esas métricas me van a ver, bueno, la gestión del riesgo, ese pilar que ya sí es en sí, cuando yo tengo culturizado mi empresa, entonces ese pilar empieza a funcionar paso a paso y empieza a funcionar de acuerdo a mi instalación. Entonces, eso es sumamente importante lo que acaban de comentar y que nosotros tenemos que al final, pues, contabilizar todo, así como contabilizamos el dinero, llamo una métrica de cuánto gano, cuánto pierdo, pues la gestión del riesgo es importante en cualquier organización. No sé si tienen alguna pregunta, están los micrófonos abiertos. Ingeniero, los micrófonos se habilitan una vez ellos nos indiquen dándole clic a la manito. Así que estamos muy atentos aquí para que vamos a ir continuando porque nos va a agarrar el tiempo ya. Entonces, seguridad de los procesos, como tipo de reflexiones. La aplicación sistemática de los elementos de seguridad de los procesos permite la identificación y el manejo oportuno de los riesgos durante el desarrollo de los proyectos, asegurar la salud de las barreras dispuestas y por el diseño sea adecuado durante las etapas de operación. Estas deben permanecer intactas hasta el momento del arranque y posteriormente durante el ciclo de vida del activo. Debe constituirse como un documento formal y tener compromiso de las directivas por el subcumplimiento. Yo aquí, cuando hemos conversado y si uno engloba esto que está acá y dice que un compromiso de las directivas para su cumplimiento de las altas gerencias. Si nosotros no buscamos que eso sea un compromiso que esté internalizado en las directivas, pues eso no lo vamos a lograr con éxito. Siempre vamos a tener una falla, porque ya lo dijo mi compañero, la ministra andaba con zapatos y fue una instalación de alto riesgo. ¿Ves? Entonces no tenemos un compromiso porque los líderes son ejemplos de las instalaciones, los líderes son los ejemplos de una organización, los líderes son la cara visible ante el empleado, ante el obrero, ante el que va, que todos tienen un rango, pero son la cara visible de esa organización. Y si mi líder a mí no me inspira, no me incita a lograr eso, pues mi organización va a ir decayendo porque cada quien hace lo que le plazca, lo que le parece mejor en ese momento.
vamos a mover este rango de presión porque aquí tenemos días y hemos probado y nos hemos mantenido ahí mucho tiempo. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo hice una asesoría en una empresa que se llama, a ver si el nombre, mejor aquí, una empresa aquí en Chile, sobre una columna de destilación, porque ellos producen y limpian con alcohol isopropílico, pero habían comprado una columna de destilación sobrediseñada y no estaban captando o destilando la cantidad de alcohol que querían. Ellos me llaman y cuando yo voy a la instalación y voy y pregunto al operador, ellos lo hacían, puedo decirlo así por inercia, ellos decían que a la temperatura de 110 grados la columna se estabilizaba y por eso estaban trabajando allí y no movían los parámetros. Pero más allá, cuando voy a la columna no tenía sistema de medición, solamente tenía un flujómetro, no medía presiones en ningún lado, sino en un solo sitio, y temperatura en un solo sitio. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir ahí? ¿Qué podemos decir? Y con lo que habíamos hablado anteriormente, el punto 1, la formación. Si yo no tengo a mis operadores bien formados, pues hacen como el líder le dijo, como el gerente dijo. ¿Ves? Si yo no tengo un gerente bien formado, él va a hacer lo que llega a su alcance, porque si usted está un gerente de operaciones bien formado, él sabe que para controlar una columna de destilación necesito métrica, necesito medirla. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante. El compromiso de las directivas para su cumplimiento. No sé qué opinan mis compañeros. Básicamente allí lo que muestra y lo que explica Jesús es que todos con todo, ¿no? O sea, cada elemento de seguridad proceso, los que están planteados allí dentro de los 4 pilares, tienen que ver con los otros elementos. O sea, no podemos dejar de aislar un elemento porque vamos a tener problemas. Yo puedo tener 20 trabajadores, de los cuales 19 están comprometidos y saben del proceso, pero el trabajador número 20 no está comprometido y de pronto se encontró en una situación de emergencia, no supo qué hacer y pues puede estar creando una catástrofe que me mata a los otros 19 trabajadores. Entonces estoy hablando específico de 19 más 1, o sea, 20 elementos por CCPS, que sería algo así como 14 elementos por 8. Entonces, por la 8. Todos con todos, o sea, si el gerente, pero también el de integridad mecánica, no se da cuenta que lo que me mide a mí la presión, el reloj, está descalibrado, entonces no me está funcionando, aunque el gerente sí quiera hacer su tarea de radiar la seguridad del proceso, o el de instrumentación no se dio cuenta, o que, por ejemplo, tengo un desalineamiento en compresores y estoy goteando en todo momento aceite. Eso es dinero para la organización, eso también es seguridad del proceso. Ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, a veces uno encuentra compresores que los quieren mantener 30, 40, 50 años con Ecopetrol. Y porque dicen que esas bombas nunca han fallado, que porque son Sulzer y que entonces era el sistema que iba para Manizales con gasolinas. Y resulta que les demostró que estaban botando dinero, pero miles de millones de pesos en dinero por no cambiar esas bombas. Se les demostró en kilovatio hora con los motores viejos. Entonces, claro, ahí sí dijeron, no, vamos a cambiar las bombas, las cambiaron, pero llevaban 40, 45 años con las bombas. Es todo un conjunto del 1 con el 20, el 19 con el 2 y ese tipo de cosas, todos con todos. Eso es un mapa de que los 20 o los 14 o las 37 directivas, esas están compenetradas. Eso es un eslabón, una cadena. Están todas atadas y en lo que se rompe, en lo que falla un eslabón, fallan todos. ¿Sí? Entonces se complica la situación. Y mira, no está pendiente de que hay una fuga de lubricación, una fuga de agua, y ese es dinero que se está perdiendo. Y eso es riesgo que estoy asociando. Entonces, como dice mi compañero, una cadena, fue un eslabón, todos unidos, enlazados. Y cuando falla uno, fallan todos. Tocas un tema muy importante, Jesús, que fue la lubricación. No sé si tú conoces a Ernesto Primera. Con Ernesto Primera, con Antonio Moreno, nosotros hemos venido hace más o menos 5 años
hablando del plan de inspección y lubricación de las válvulas de operación. En la industria oil y gas no hay un programa que específico para lubricación y mantenimiento de válvulas de operación. Entonces, mire cómo puede una válvula mal lubricada, mal mantenida, puede generar un accidente de procesos. No puede, la válvula no cumple su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una válvula de proceso? Abrir o cerrar o interrumpir un flujo. Y cuando se presentan, queremos aislar la operación, esa válvula está totalmente atascada y no podemos parar la operación, y ahí es donde se presenta el accidente. Entonces, eso hemos venido discutiendo con Ernesto, con Antonio hace muchos años, y vemos los planes de lubricación, todo el mundo habla de viscosidad, habla de certificación, pero nunca se enfoca en la seguridad. Si nosotros queremos hablar de un buen programa de gestión, vale la oportunidad de montar un programa de gestión de lubricación, enfóquela a la seguridad. Si falla la lubricación, te daña la seguridad de la operación, porque te puede parar o te puede romper un equipo. Y si se rompe un equipo, un tornillo sale disparado, te pega en el tanque, que almacena ácido sulfúrico, imagínate lo que puede pasar. Y el Instituto IOGP tiene una lección aprendida del caso que te estoy mencionando. Entonces, no es certificar la lubricación, es generar competencias y habilidades para que el técnico de integridad pueda mantener una válvula bien lubricada para evitar que se presente un accidente. Eso es de las recomendaciones que nosotros hacemos siempre en nuestros cursos de integridad y confiabilidad operativa. Ya que tocaste el tema de lubricación, estimado Jesús. Muy claro, muy importante. Yo diría aquí, mira, vamos a hablar aquí, mira, 4 aspectos de los procesos. Si resumimos esto aquí en unos aspectos, tengo 1, el equipo, trabajo en equipo, relaciones del grupo de trabajo y abordando a otros. Después tendríamos la supervisión, que lo venimos hablando, justicia procedimental, intercambio miembro-líder y comunicación hacia arriba. Y si hablamos ahora de la gestión, que es credibilidad de la gestión, percepción de apoyo de la organización, es muy importante, valor organizativo de la seguridad y, por último, la fiabilidad, que es anticipación, haciendo preguntas, diligencias, resiliencias y aprendiendo. O sea que si nosotros ponemos 4 aspectos de los procesos, pues yo pondré un resumen: equipo, supervisión, gestión y fiabilidad. Y eso nos involucra de alguna manera lo que es la seguridad de los procesos. Sí, básicamente lo que tú dices es, eso realmente es un mapa, ¿no? Y pues, de hecho, por ejemplo, quienes primero hablaron digamos, del modelo del trabajo en equipo fue Toyota. Y los Estados Unidos copiaron ese equipo de Microsoft, lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? La gente de relaciones industriales, mirar qué quiere el grupo, qué siente la gente, están pendientes de la salud ocupacional, de que todo sea un equipo. Cuando la gente se siente bien tratada por la organización, la gente, si hay que trabajar 8 horas, te trabaja 10 horas, porque quiere su trabajo, lo quiere y está contento, está feliz de lo que está haciendo. Cuando no hay equipo, cuando hay ese tipo no hay como esas asesorías psicológicas, como esas talleres lúdicos que ahora están haciendo. Hace 20 años eso no existía. Ahorita, por ejemplo, existen todas estas EPS, todas estas organizaciones que las formó el Estado, ¿sí? Y en varios países es igual, similar. Entonces, eso le da esparcimiento al equipo, o cuando hacen lo que llaman los gringos
se me va no me acuerdo en inglés cómo es el término, pero básicamente lo que se hace es reuniones externas con el equipo de trabajo precisamente para que haya una compenetración, ¿sí ves? Después viene esa supervisión, que debemos tener alguien que nos esté supervisando precisamente de que yo tengo errores, puedo fallar, pero alguien me está diciendo, mire, lo estás haciendo mal. Esos intercambios del tema de liderazgo, de ir subiendo la comunicación o bajando la comunicación para que precisamente el equipo, el primer número, no se me disgregue. ¿Sí ves? Ya el otro tema, pues sí, es la gestión, ¿no? O sea, siempre hay un tema de gestión y comenzar a mirar los indicativos, dónde estamos fallando, qué departamento está fallando, esa percepción organizacional de que te apoyan el individuo con el grupo que se siente apoyado, y eso nos va incrementando la seguridad y el amor a la organización, o sea, querer la organización y querer lo que se está haciendo, lo que uno hace. Claro. Eso, en cuanto a lo que acabas de exponer. Y ya viene la fiabilidad, ¿no? La fiabilidad pues a ver, la definición es que es algo fiable, algo que en lo que podemos confiar, de que tenemos resiliencia en caso de problemas, de que estamos Claro. aprendiendo, que hacemos las preguntas, que nos anticipamos. Entonces, cuando yo hago el juego de estos cuatro, pues yo tengo una buena organización y sobre todo ahí se habla de la salud de la organización. Entonces todos estamos contentos. Y claro, siempre hay inconvenientes, pero siempre se pueden mejorar, se pueden manejar. Siempre se puede mejorar. Es como decir que es tu familia, tu esposa, tus hijos. Entonces es pensar en que la organización es una familia donde yo voy, de hecho yo voy a estar el mayor tiempo con esa familia que con mi propia familia, con mi esposa, con mis hijos. Y ahí es donde empieza estos cuatro que me parecen bien buenos, bien importantes. ¿Qué les parece, colegas, si ya le damos apertura a nuestros participantes para, Sí, como para cerrar porque ya estamos... el taller? Podemos ir abriendo y yo sigo conversando aquí con los, no importa, interrumpimos, no hay problema. Claro que Vale, sí, correcto. invitamos aquí al ingeniero Freddy, al ingeniero Jaime, al ingeniero Luis Pinto, a Manuel, a Teodulo, que están presentes. Si desean participar, simplemente habilitar clic en la manito y con mucho gusto habilitamos el micrófono. O por el panel de preguntas, en caso que no cuente con el micrófono. Y mire, por eso yo coloqué esto casi al final, tengo mi sponsor ahí, pero la cultura es como piensa, siente y se comparte la gente que trabaja con nosotros. O en otras palabras, las prácticas, creencias y valores compartidos, subyacentes y no declarados que existen en una organización. En un sistema de proceso operativo, la cultura organizativa está formada por dos elementos, ¿ves? Importante, cultura, la formación en que hacemos las cosas, implementación de los trabajadores, las personas que participan en algo que hacemos. O sea, la cultura engloba esa formación final. Y capacidad organizativa, ¿ves? Porque la capacidad es el poder o la habilidad para hacer algo. Pero en otras palabras, el conocimiento, la experiencia, los datos, las habilidades, las herramientas necesarias para respaldar una organización. Eso es lo que hemos venido hablando nosotros desde que comenzamos acá, que la experiencia, los datos, las habilidades, las herramientas son necesarias para respaldar a una organización. No la podemos respaldar si no tenemos eso. La capacidad organizativa abarca 4 elementos, coloco yo aquí: cumplimiento de los estándares, gestión del conocimiento del proceso, competencia de seguridad del proceso y aseguramiento de la formación. Para mí esas capacidades son importantes para poder nosotros lograr afianzar un sistema de gestión: cumplimiento de estándares, conocimiento del proceso, competencia de seguridad de los procesos y aseguramiento de la formación. Le dejo la palabra a Nayib o a Carl para ver qué quieren opinar.
Tiene la palabra, ingeniero Naín. Vale. No, lo que pasa, sí, el Instituto de Liderazgo con respecto a la seguridad de procesos del Instituto de Energía de Londres dice que la cultura se compone de 3 pilares muy importantes. La actuación de la alta gerencia. Todas las acciones, se llama el ABC de la cultura de liderazgo. La significa activator. Las acciones que hace la cabeza de la organización va a tener o va a generar una consecuencia, que es la B, que significa behavior. Entonces, ¿qué significa? Si la alta gerencia tiene acciones positivas, sus comportamientos van a ser positivos. Pero si la alta gerencia tiene respuestas y acciones negativas, el comportamiento que va a realizar ese operador a través de su táctica va a ser un comportamiento negativo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Ahí es cuando ya se ven los resultados de lo que se llama una cultura organizativa. Entonces, la Escuela de Liderazgo dice, hay que aplicar estas 3 palabras, activator, behavior y consecuencias. Y eso lo tiene que hacer la alta gerencia. Y dentro de esas recomendaciones es hacer el wall down o la caminata o ponerse en los pies de ese operador. ¿Cuál es el miedo que tiene ese operador cuando madruga a trabajar y saber que está trabajando a 1000 PSI y no tiene un sistema de resguardo que lo proteja? Entonces, eso es lo que recomienda la Escuela de Liderazgo con respecto a la cultura organizativa de una instalación referente a la seguridad de procesos. Sí, yo creería que pues Jesús bien en estos 4 puntos lo resumió perfectamente, ¿no? La organización, el cumplir estándares, una gestión de conocer el proceso, quienes van a manejar esos equipos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una ASME sección 8, división 1, son vasijas de presión, pues yo creo que lo primero que vamos a mirar es saber si tiene el estampe ASME y también qué presión maneja, ¿no? Porque yo puedo estar hablando de 40, 50 libras de presión, no tengo mucha preocupación o el miedo que hablaba Naín, pero si estoy hablando de 2000 y no tiene el estampe ASME, yo ya enseguida digo, no sé, esa vasija no la recibo, o ahí hay un riesgo altísimo. Entonces, lo mismo la gestión del conocimiento del proceso, que quien me va a manejar esa vasija sepa, que tenga la competencia en temas de seguridad de procesos. Y así yo, como gerencia y englobo todo, aseguro mediante training que esa gente me sepa todo, que mis equipos llegaron bien, con materiales, con lo que van a cumplir en cuanto a presión, temperatura, transferencia de calor, que son las variables básicas que uno maneja en proceso. Entonces ahí está muy bien resumido el tema de esa capacidad. Y bueno, yo diría aquí que cómo implementar un programa de gestión de la seguridad de los procesos. Un programa eficaz de gestión de seguridad de los procesos requiere 2 cosas. Los elementos deben estar bien interconectados, ya lo habíamos dicho que es como una cadena, funcionar bien juntos, como los engranajes de una máquina. Los sistemas de gestión de cada elemento deben estar bien definidos y aplicados. Entonces, si hacemos una ruedita aquí, entonces decimos evaluar la madurez de la organización, identificar las áreas de mejora, aplicar cambios, controlar el impacto en la organización, disfrutar del éxito y celebrar las victorias, y volvemos a lo mismo, evaluar la madurez de la organización. Eso es como un ciclo constante, amparado en esas, para mí, resumir esas 2 cosas. Yo querría lo que tú dijiste a lo último, lo de celebrar las victorias. Y bueno, hay unas otras presentaciones que existen sobre con base a los riesgos de las organizaciones. Resulta que el tema de las victorias tiene que ver con los líderes, con el liderato, con la gerencia. Claro. Donde yo obtengo más ganancia y entonces no reparto, o sea, no estimulo a mi gente. Cuando yo la estimulo, me va a seguir funcionando y me va a traer más riqueza. Eso que estoy diciendo va hacia los jefes, hacia los líderes, hacia los supervisores, hacia los dueños, hacia la junta directiva. Que eso es lo que uno en 35, 37 años de experiencia ha visto.
Entonces, cuando falla eso, de alguna manera que se siente mal pago, que este trabajador no le están negando, No lo por comparte, ejemplo, sí. sus propios EPPs, porque pasan empresas. Entonces, no hay equipo. Entonces, no, yo quiero sacarle dinero al máximo. ¿Sí ves? Y no devuelvo, pues ahí es donde la organización se va al piso. Y el gerente, el dueño, el líder cree que él se la hizo, la hice bien, me gané, me llené, pero olvídese, eso no funciona así. Y ahí es donde vuelve al Pierde. tema del modelo de Toyota que se lo llevaron para Estados Unidos hace 40 años. Y ahí aprendió Aquí, Bill Gates, ahí aprendió Steve Jobs, y ahí fue lo que montaron. Todos en equipo, el piñón que tú mostrabas ahí, que es un engranaje. ahí se pierde y se disfruta en Que esa le falta un cuestión. diente, los que sabemos de mecánica, que le falta un diente a un engranaje, ahí viene el saltico en ese diente en el engranaje, y el saltico te va desajustando ejes, te va dañando el material hasta que se rompe, explota simplemente la caja de piñones. Exacto. Muy buena esa. Bueno, mira, y yo pondría aquí como un lema, los sistemas maduros se integran dentro de una cultura saludable, respaldada por una organización que tiene la experiencia, las habilidades, las herramientas necesarias para adaptarse a los cambios futuros. Los sistemas maduros, los que tú cumplas bien, entonces tú vas a tener una organización más estable en el tiempo. Ya estoy como culminando porque nos acercamos y siempre meto la cuña final, pues porque enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Acuérdense todos los presentes que no hay, no funcionaría ese término de seguridad de los procesos y como estamos tratando de implementar si no miramos desde ahora en adelante el ambiente y no tocamos ese tópico. No es solamente tener todas mis condiciones estables en mi planta y mis emisiones están fuera de control. Yo quisiera pues a partir de aquí que nos estamos acercando ya a la hora, darle las gracias y darle unas palabras ahorita a Anaí y a Rodrigo que hagan su conclusión y quisiera colocar aquí a mi sponsor, pues, que es Troma Safety, y a qué nos estamos dedicando, qué estamos haciendo, en dónde estamos ubicados. Les voy para que ustedes vean la lámina, donde tenemos algunas sucursales y lo importante es la misión, visión y compromiso que tenemos, pues. Tenemos un compromiso de colaborar con los principios, normas, regulaciones, leyes de seguridad de máquinas a nivel internacional y de sus clientes, socios, proveedores, consumidores, protectores del bienestar y mayor activo en gente. Pero estamos incursionando en Process Safety Management desde ahora y en la seguridad de los procesos. Bueno, quisiera dar las gracias y la oportunidad, ya que faltan 5 para las 9, para no salir. No, eso es algo muy importante, que hay que ser cumplido con los tiempos. Le voy a dejar las palabras a Nayib y a Roberto para que den su conclusión final. No, a mí me gustaría aprovechar estos últimos minutos para obtener la retroalimentación de los participantes, que para nosotros es muy importante. También. Sí, porque ¿qué se llevaron hoy? ¿Qué aprendieron? Es la idea que se tiene con este tipo de charlas técnicas, de conferencias técnicas, es que todos los participantes salgan con una Pueden habilidad. escribir por el chat también. Sí, salgan con una habilidad o con una inquietud, o que esta charla haya sido la cota inicial para generar competencias con respecto a la seguridad de procesos. Con eso yo Claro. me voy satisfecho. Entonces me gustaría escucharlo a todos los participantes, por favor. Claro que sí, ingeniero Naí, muchas gracias. Bueno, ingeniero Jesús, ingeniero Rubén. Bueno, vamos a darle paso a los participantes. Vamos a habilitar micrófonos. Ingeniero Freddy García. Tenemos el micrófono habilitado. Ingeniero Jaime Castro, ingeniero Juan Daza, ingeniero Luis Pinto. Tenemos los micrófonos habilitados. El que desee hablar simplemente le da clic a su micrófono y ya está habilitado.
Vamos con Manuel, vamos con Mauricio, a mí no tiene micrófono, y vamos con el ingeniero Teodulo. También tiene el micrófono habilitado. Simplemente habilitarlos ustedes allí. Perfecto, tenemos al ingeniero Luis Pinto. Miren adelante. Sí, sí, interesante lo que se ha conversado, ¿no? Veo bastante práctico lo que ustedes han mencionado, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia que han vivido en campo ustedes, ¿no? Creo que eso es lo más resaltable, ¿no? Y particularmente creo que el punto de la cultura de seguridad es fundamental, ¿no? Para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de procesos en una organización. Creo que por ahí se tendría que empezar, ¿no? Y principalmente, ¿no? Con mejorar las competencias de cada uno de los actores, ¿no? Esos son puntos muy importantes para empezar en la implementación de estos sistemas. Muchas gracias y felicitaciones a todos los ponentes. No, muchas gracias, Luis. Y bienvenido. Gracias, Luis. Cordialmente invitado y para que sirva tu forma de comunicarnos para que muchos más participantes de Perú ingresen a nuestras conferencias técnicas, estimado Luis. Gracias, Nain, gracias. Bueno, vamos a ver quién más, si desea dar su punto de vista, si tiene alguna inquietud respecto al tema. Recuerden, ya tienen sus micrófonos habilitados. Yo creo que nos pueden enviar las preguntas a los correos también, no tenemos problema. Claro que sí, por medio de Ascien también los pueden transmitir sus Exacto. inquietudes y también se los haremos llegar a nuestros conferencistas. O aquí tenemos los datos del ingeniero Jesús Ceballos. También lo pueden hacer directamente a él. Bueno, no siendo más, y pues ya sobre el tiempo, damos gracias en nombre de Ascien, el Departamento de Servicios del Ingeniero, por su excelente presentación, ingeniero Jesús, ingeniero Naín, ingeniero Rubén, y por su excelente disposición también para con la asociación. Esperamos contar con sus conocimientos en futuras actividades virtuales y hasta una próxima oportunidad, tanto ustedes como nuestros asistentes. Feliz Bueno, día. muy amables. Muy Muy amable, amables. muchas gracias.